Hola, yo soy Bollywood y esto es Random News. Bueno, ¿cómo están? Ya saben, yo soy Bollywood, su presentadora favorita, y estoy aquí con la segunda edición de este noticiero en el que yo les voy a contar un poco acerca de lo que pasa en el mundo en el que estamos viviendo. Quiero comenzar a abrir esta segunda sesión con una noticia bastante triste que ocurrió en Indonesia, donde al menos 429 personas fallecieron, 1485 están heridas y 154 están desaparecidas. Realmente este fenómeno natural llegó el sábado pasado. Las alarmas no fueron activadas cuando comenzó este fenómeno, no sonaron automáticamente como debería haber pasado, y ha sido un gran problema no solamente por las pérdidas de gente, sino por las pérdidas estructurales, tanto que las carreteras y las vías han sido destruidas, y eso ha dificultado mucho que pueda llegar la ayuda al lugar para atender a los heridos o ayudar a rescatar a la gente. Uno de los afectados fue la banda Seventeen, que estaba en ese momento en el que llegó el maremoto, estaba tocando, y cuando les impactó la ola, por desgracia mató al bajista de la banda. Y hay mucha más gente que estaba escuchando muy tranquila pues el concierto. Realmente eso me parece algo bastante triste y espero que este país pueda salir adelante de ese problema que están teniendo. Bueno, para pasar a algo más nacional en cuanto a Colombia, quiero contarles acerca del accidente que hubo en uno de los lugares turísticos más grandes del país, que se llama Monserrate, como una especie de montaña enorme en la que la gente sube, generalmente enfocado en el tema religioso, ya sea para admirar la vista o ir a una iglesia bastante famosa que se encuentra en la punta. Entonces, las maneras de poder acceder son por escaleras o por una especie de o por un teleférico. Un teleférico son unas cabinas en las que va la gente y por cables se pueden ir transportando de arriba hacia abajo de una forma más cómoda. Sin embargo, a veces la comodidad puede ser peligrosa y por una falla en los frenos una de las cabinas se estrelló con al menos 20 personas adentro, de las cuales con 25 personas exactamente, de las cuales 14 eran extranjeros, 5 de Estados Unidos, 3 de Alemania, 3 de Brasil y 1 de Inglaterra. Entonces, creo que es como bastante feo estar en unas vacaciones, estar tratando de ir a un lugar turístico y de la nada te estrellas contra una baranda si cabes herido en un hospital. Y no se sabe si fue un error humano, porque al parecer los frenos estaban en un buen estado. Las investigaciones siguen con respecto a ese tema. Bueno, no todo puede ser tristeza, ¿cierto? Ahora, hablando un poco ya también de la Navidad, del espíritu lindo que hay, quiero hablar acerca de una historia que personalmente me encantó, acerca de una pequeña niña que desde México envió una carta de Navidad con un globo, y esto llegó a Estados Unidos, donde un hombre de 60 años y su esposa la encontraron, y él le compró sus regalos junto con su esposa, pasaron un rato con ella y la niña estaba completamente convencida de que estaba con los duendes de Papá Noel. Es algo muy lindo y realmente es muy genial ver que en estas épocas la gente puede hacer estas obras tan lindas. Ver la emoción de una niña pequeña ante esto, creo que es algo bastante conmovedor, y al parecer la familia de Dayami va a recibir un poco de ayuda para esta situación y la familia de Randy va a continuar en contacto con ellos. Entonces es como una linda noticia en esta época. Ya saben que yo soy su presentadora super mega favorita Bollywood y esta fue la segunda edición de Random News. Sayonara.